Dios le bendiga, iglesia, buenos días. Vamos a dar al inicio de la palabra, incline su rostro un momento. Padre, gracias, porque tu palabra es viva, poderosa, efectiva y eficaz, Señor. Porque en ella hay plenitud, porque en ella hay, Señor, delicia. Te pido que hoy tomes control de la atmósfera, Señor. Que hoy tomes control de lo que hay, Señor, y que tu preciosa palabra fluya, corra y sea glorificada. Que tu poder y tu palabra se junten, Señor, para que traigan salvación a tu casa. Da, Señor, poder a mi boca, Señor, que mi corazón se una al tuyo y seamos uno. Como así como el que se une al Señor es un espíritu con Él, que hoy sea así, Señor. Y que tu palabra corra, fluya y sea glorificada en medio de tu casa. Y con gozo la iglesia dice, amén y amén. Damos un aplauso al Espíritu Santo. Quiero iniciar con una historia. Había una golondrina, padre, feliz porque había tenido su esposa golondrina, un polluelo. Y le estaba enseñando a volar a esta pequeña golondrina. Y la golondrina disfrutaba volar y decía, qué cosa tan maravillosa se siente. Papá, ¿por qué vuelo? Por las hermosas plumas que nos dio la madre naturaleza, decía la golondrina. Qué cosa tan linda que es volar, qué libertad se siente volar, qué deleite volar, qué pesar los pobres animales que solo caminan y no vuelan como nosotras. Y el padre golondrina dice, por eso debes cuidar las alas que tienes y las plumas que tienes, porque son invaluables. Y así todas las mañanas salía el padre golondrina con su hijo a enseñarle técnicas de vuelo, a enseñarle cómo planear, a enseñarle todo lo que las aves vuelan. Y cierto día escuchó la golondrina por allá un sonido de una campanita. Tilín, 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 tilín. Tilín, tilín, tilín. Dos lombrices por dos plumas. Tilín, tilín, tilín. Dos lombrices por dos plumas. Y la golondrina dijo, lombrices. ¡Wow! ¡Cómo me encantan las lombrices! Mi papi me tiene a dieta de lombrices. Voy a comer lombrices. Y descendió. Y efectivamente era un zorro que estaba vendiendo lombrices. Le dice, hola hermosa golondrina, te ofrezco dos lombrices por dos de tus plumas. ¡Wow! ¡Qué chévere! Claro que sí. Y cogió dos plumitas y se las pasó. Deme dos lombrices bien frescas, por favor. Se las comió. Y al otro día, tilín, 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 tilín. Dos lombrices por tres plumas, dos lombrices por tres plumas. Y la golondrina, papi, ya vengo, voy a seguir planeando, voy a seguir volando. Y efectivamente fue volando, pero ¿dónde estaba el zorro? Por favor, señor zorro, deme unas lombrices bien gordas. Hoy amanecí con mucha hambre y mi papi solo me dio unas cuantas. Necesito muchas más, estoy creciendo, soy muy joven. Y efectivamente el zorro le pasó las lombrices. Dame por favor tres plumas. Y así lo hizo por varios días, pero no le decía a su padre lo que estaba pasando. Luego el zorro llegó un día y dijo, tilín, 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 tilín. 10 lombrices por 20 plumas. 10 lombrices por 20 plumas. 10 lombrices, dijo la golondrina. ¡Wow! Mi banquete, me voy a poner fuertísimo, tendré músculos para conquistar la golondrina que me gusta. Bajaré. Y descendió y se arrancó 20 plumas. Ya se le estaban empezando a notar los vacíos en su cuerpo, ya se le estaban empezando a notar los huecos en su cuerpo por causa de las plumas que ya no estaban en él. Y su padre le decía, mi hijo, ¿estás bien? Te veo como raro, como despelucado, como despeinado. ¿Qué tienes, hijo? No, papá, es la moda, papá, es un nuevo corte que me hice. No te preocupes, papá, así se visten las golondrinas en esta época. Ah, bueno, hijo, está bien, no hay problema. Y la golondrina progresivamente empezó a perder plumas. Hasta que un día el zorro le dijo, te doy toda esta canasta de lombrices si me das la mitad de tu plumaje. Y le decía la golondrina, señor zorro, ¿para qué usted usa las plumas? Es que soy una almohada y en esa almohada quiero recostar mi cabeza y las mejores almohadas son las de plumas de golondrina. Ah, bueno, señor zorro. Y se arrancó la mitad de su plumaje. Y cuando se estaba arrancando la mitad de su plumaje, el zorro se le abalanzó sobre la golondrina para capturarla. Ya no podía volar, ya no podía elevarse porque su libertad se la había entregado por dos lombrices. Y ese día murió esa golondrina. Mi pregunta es la siguiente: ¿con qué estás negociando tus lombrices, tus plumas? ¿Qué lombrices estás tú comiéndote en silencio
que te están quitando tu libertad. Peor pecado que pueden cometer los cristianos no es la fornicación, ni aún la incredulidad, es el descuido. Porque cuando menos pensamos, estamos sin fe. Cuando menos pensamos, estamos sin santidad. Cuando menos pensamos, estamos sin pureza. Y el enemigo viene como el zorro y se devora nuestra fe, nuestra vida y nuestra familia. Cuida tu plumaje, es invaluable. Cuida la vestidura de Jesús sobre tu vida, es incalculable. Ella es la que te da las alas. La libertad que Cristo nos dio es la que nos permite movernos con liberalidad. Pero el enemigo querrá volverte terrenal, querrá bajarte de las alturas a la tierra para que te comportes como un vil mortal. Y hoy he venido de parte del Señor para decirte: Dios nos quiere llevar a las alturas. Dios nos quiere llevar allá. De allá somos. Nuestra ciudadanía es del cielo, no de la tierra. Así que el que está a tu lado, dile: cuida tu plumaje. Dígale: cuida tu plumaje. A mí se me cayeron unas cuantas plumas, pero a usted todavía no. Quiero hablar de una golondrina que descuidó su plumaje. Una golondrina que por la confianza excesiva en sí mismo se descuidó. Las personas llegan a un momento en la fe en que creen que están por encima del bien y del mal. La soberbia espiritual hoy día es muy común. La soberbia espiritual impide que la gracia de Dios sobre. La soberbia espiritual hace que los ministros se llenen de una preeminencia, de una autosuficiencia, que casi se vuelven inalcanzables, casi inasequibles, casi que hay que llegar a ellos a través de no sé cuántos mediadores. Hoy día la soberbia espiritual ha hecho que las iglesias cristianas se vuelvan clubes privados, se vuelvan élites, y nada más alejado de la realidad de lo que Jesús quiere en una iglesia. Esta joven que les voy a hablar fue un joven golondrina, como usted y como yo. Joven cualquiera, nacido en una casa judía de un padre griego. La mamá de este hijo era una madre creyente, porque su madre, es decir, la abuela de este hijo, también era creyente. Pero esta madre se enamoró de un griego, de un hombre, porque ella decía, quizás lo pongo aquí alegorizado: en la iglesia los cristianos son muy apagados, son muy feitos, pastor. Yo quiero uno del mundo, que ese sí se cuida, ese sí me lleva. Quizás esta madre judía pensó eso, no lo sé. Solo sé que se enamoró de un griego, porque los griegos tenían tres cosas particulares, y lo hablé ayer en el ayuno. Tenían mucho amor por el cuerpo, se cuidaban su cuerpo, eran académicos y tenían mucho fervor por su religión. Increíblemente, a veces los paganos nos muestran más fe que los cristianos. A veces los paganos en su práctica de fe nos muestran más fervor que nosotros. Y entonces se casó con un griego, y al casarse con un griego había una disfunción en el crecimiento de este niño, porque tenía formación judía y formación griega, formación de la ley de Moisés y formación de Sócrates, Pitágoras, Aristóteles y este niño se formó en una casa con dos visiones. Y tanto fue la visión que el papá ejerció tanto control sobre este hijo, que le dijo a la mamá: no lo vas a circuncidar, no quiero que lo lleves a la iglesia, no quiero que lo bautices en la iglesia, no quiero que lo presentes en la iglesia, lo vas a tener como yo quiero tenerle. Los primeros años de este joven no se crió con la mamá, sino que tuvo toda la influencia del padre, su padre griego, y este joven era Timoteo. Cuando usted lee la Biblia, que en Hechos capítulo 16, Timoteo era de madre judía, pero de padre griego. Y Pablo tuvo que circuncidarlo cuando ya era viejo, para que los judíos lo aceptaran y lo recibieran como creyente. Entonces este joven se volvió muy cercano. Este joven se volvió muy cercano al apóstol Pablo, a tal punto que andaba con Pablo para todas partes. Era su hijo amado en la fe. Pablo lo llamaba su verdadero hijo en la fe, verdadero hijo, amado hijo. Era muy cercano a Pablo. Pablo no tenía hijos. Algunos historiadores dicen que quizás Pablo enviudó, porque al pertenecer al Sanedrín tenía que haber sido casado, y quizás se murió. No se permitían a los solteros pertenecer al Sanedrín, sino a personas casadas. Entonces posiblemente Pablo pudo haber tenido una esposa joven y murió, y siguió como ministro cuando era fariseo de fariseos. Entonces nunca tuvo la oportunidad de tener hijos, y por eso usted ve que Pablo llama a Tito, llama a Timoteo hijos amados, hijos engendrados en la gracia. Y tuvo un especial aprecio, un especial afecto hacia Timoteo, y lo enviaba como mensajero y llevaba mensajes a las iglesias a través de Timoteo. Es decir que aunque Timoteo nació en un hogar judío, parte de su vida se formó en un hogar griego, en el concepto del mundo. Luego Dios lo toma con Pablo y vuelve a crecer en la fe como una fe creyente.
Uno a veces quisiera haber nacido en la fe, pero Dios nos llamó en el momento que era. Si Dios te llamó a esta edad, amén. Por lo menos te llamó y alcanzaste misericordia. Si no te llamó a otra edad, es parte del propósito de Dios. Amén. Entonces empezó a crecer, empezó a formarlo, a tal punto que lo puso en una de las iglesias más complejas de todo el Asia Menor, la iglesia de Éfeso. En Éfeso, el joven Timoteo empezó a pastorear. Y por esa época, cuando él escribe a Timoteo, usted ve que Pablo escribió muchas cartas y muchas las dirigía a las iglesias, a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Filipos. Pero a Timoteo y a Tito no se las mandó a la iglesia, sino se las mandó a título personal. A Timoteo era una carta privada, era una carta íntima, era la carta del pastor espiritual, padre, a su hijo espiritual Timoteo. Y le empieza a escribir 2 cartas. Pablo, cuando escribe las cartas a Timoteo, en el concepto teológico, las cartas paulinas se dividen y se clasifican según la época. Y las cartas que le escribe a Timoteo se conocen como las cartas carcelarias, porque Pablo estaba preso. Las cartas carcelarias son Timoteo, Tito, Filemón y Filipenses. Él estaba preso en Roma. Es decir, Pablo estaba en Roma, imagínense Italia, Roma, y Timoteo estaba en Grecia, en Éfeso. Los barcos se demoraban de 3 a 6 meses en llegar. O sea que las cartas se demoraban hasta 6 meses. No había WhatsApp. Hola Timoteo, ¿cómo te va? ¿Cómo está todo por allá? No, Pablo, aquí muy bien. ¿Y usted cómo está por allá? Aquí con muchos ratones y cucarachas, pero todo. No había esa comunicación. ¿Cierto? Hoy día, bendigo la tecnología. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera tenido Facebook? ¿Cierto? O WhatsApp. ¿Se imagina? 3.500 mensajes por responder. Ha sido algo asombroso. Y aún así, el evangelio fue pregonado solo por 12 hombres sin redes sociales. ¿Qué tal que nuestras redes sociales también glorificaran a Dios? Yo creo que también bendeciríamos al mundo muy rápido, ¿verdad? Entonces le manda cartas, pero lo había formado. Pablo había formado a Timoteo. Ver a Timoteo era ver el reflejo del apóstol Pablo. Sabía cómo predicar, tenía la doctrina de la gracia, tenía el depósito de la gracia, tenía el saber de Dios, tenía la revelación de la iglesia sobre él. Y le dijo: Timoteo, vas a pastorear una de las iglesias más sublimes espiritualmente. Cuando usted ve la carta a los Efesios, es la iglesia la carta más profunda teológicamente hablando, porque habla de la profundidad de la iglesia. Entonces puso en Éfeso al joven pastor Timoteo en un contexto griego, porque él tenía ciudadanía griega, porque su padre era griego, para que no chocara culturalmente con su época ni con su cultura. Entonces él es griego, se puede identificar como griego, aunque también es judío, y allá empezó a establecer su iglesia. Y entonces le empieza a escribir la primera carta y le dice: oh Timoteo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y empieza a narrarle toda la historia, título personal, de padre a hijo, de pastor a discípulo en la distancia. Pablo nunca estuvo con Timoteo pastoreándolo ahí. Timoteo tuvo que iniciar una iglesia sin tener todo el apoyo de sus pastores. Timoteo inició una iglesia sin la cobertura directa, inmediata del pastor. Usted puede crecer sin el pastor a su lado, ¿sabe? A veces necesitamos el pastor hasta para ir al baño. Aprenda a desligarse un poquito de su pastor en el sentido de la dependencia de todo, y aprenda a depender de Cristo. Cuando usted depende de Cristo, van a haber momentos en que el pastor no pueda, pero como usted depende de Cristo, sigue su fe adelante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces el joven Timoteo empezó a abrir una iglesia nueva en un entorno muy fuerte, porque allá en Éfeso estaba un gran templo de Diana de los Efesios. En ese gran templo de Diana de los Efesios, me toca hacer el contexto cultural para que usted más o menos entienda a donde yo quiero llegar al final del mensaje. Y en ese templo de los Efesios estaba la gran imagen de Diana de los Efesios, que medía más de 12 metros de altura y tenía 100 senos en su pecho. Era la diosa de la fertilidad, era la diosa de la tierra, era la madre diosa representada ahí, la que luego en 1950, en 1500, el concilio de Éfeso la volvió María. Hasta 1500, yo fui seminarista católico, hasta el 1500 María no era nombrada en la iglesia católica. ¿Sabía usted eso? Fue en el año 1500, en el concilio de Éfeso, que María entró a los altares. Hasta antes no. Por eso que ya no llamaba Diana, no que llamaba María. Entonces, allá en ese templo de Diana de los Efesios,
Timoteo empezó a hacer su iglesia en ese templo donde, como decir Guadalupe o como decir Chiquinquirá, ese era el entorno religioso de Éfeso, un entorno muy violento, porque cuando Pablo predicó allá, según Hechos 18, usted ve que ellos decían, grande es Diana de los Efesios, y lo dijeron por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, porque fue a predicar del Dios no conocido. Entonces a Timoteo le toca enfrentarse a unas cosas terribles, porque fue a Timoteo, según Efesios capítulo 6, donde Pablo le habló de la guerra espiritual. O sea que a Timoteo le tocó aprender muchas cosas a la fuerza. Le tocó ser un buen pastor a la fuerza y con una gente que académicamente era mayor que él, que en edad eran mayor que él, que en sabiduría eran mayor que él. Y por eso Pablo le dice en la primera carta, nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino que sé ejemplo en todo. Hasta aquí la estamos entendiendo. Entonces a él le tocó un desafío muy grande, a él le tocó un desafío abrumador, porque estaba solo. Levantar un cuerpo pastoral, levantar líderes, levantar ovejas. Lo que te quiero decir es que aunque usted es una iglesia joven, tienen al Espíritu Santo y que tienen pastores jóvenes, Dios los va a fortalecer para que su iglesia se siga extendiendo. Es el método de Dios. Amén. La más grande cobertura que puede dar el Espíritu Santo. Nunca tengan miedo de los desafíos que Dios les coloque. Pastores que nadie lo ha hecho, amén, eres pionero, gloria a Dios, hazlo. Dios siempre usa gente pionera. Qué horrible copiar a otro. No copien a nadie, tengan identidad propia, Dios se la dio, fluyan en esa identidad, amén. Entonces en ese contexto Pablo le empieza a decir a Timoteo, enseña las cosas que te di, sé ejemplo en virtud, enseña esto. Y quiero que miremos algunas cosas que Pablo le dijo a Timoteo después de este pequeño trasfondo acerca del donde pastoreaba Timoteo. Entonces él le dice a él en el versículo, en 1 Timoteo, recuerda que era la primera carta, él ya era pastor de allá. Y entonces él le dice en la primera carta a Timoteo 4:7, voy a decir algunas cosas solamente. 4:7 dice, desecha las fábulas profanas. ¿Lo estamos leyendo? Si usted leyera fábulas por mitologías, ¿cómo sería? Porque él estaba en un entorno ¿qué? Mitológico. Él estaba con toda la mitología griega en furor. Recuerden que los romanos aprendieron de los griegos sus dioses. El dios griego Zeus era el mismo Júpiter romano. La misma diosa Juno griega era la misma diosa Hera romana. La diosa griega Afrodita era la misma diosa Venus. La misma María, Diana, Astarte, Semiramis, Cibeles, es la misma. Todas las culturas antiguas siempre tuvieron una diosa femenina. Era imposible que la iglesia popular no tuviera una, menos nosotros los cristianos. O sea, ¿cuál es la madre de nosotros? La mía se llama Gloria. ¿Cuál es la suya? El que lo entendió, ¿verdad? ¿Cuál es la madre de nosotros? La que usted tiene, no es su nombre, es la madre que usted tiene. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, usted va a llegar a un lugar de mucha filosofía, de mucho conocimiento, donde van a razonar la fe y te van a poner a tambalear. Pero también vas a llegar a un lugar de muchas mitologías, misticismos, a hacer votos a los dioses. El templo de Diana era tan complicado que había más de 1200 sacerdotisas femeninas para ministrar. Y esas ministras sacerdotisas ministraban con unos tules transparentes, delgados sin ropa interior. Éfeso, la parte de Éfeso, la parte de Grecia, queda en el mar, ¿cierto? Entonces los marinos llegaban, aparcaban sus barcos, iban al templo de la diosa Diana, y al ir al templo de la diosa se prostituían dentro del templo con las sacerdotisas. Ir a un culto pagano en Éfeso era ver una orgía en furor. Era algo grotesco, era algo obsceno. Los hombres vertían su esperma en el suelo del templo como símbolo de fertilidad. Pobre las del aseo de ese templo. Era algo asqueroso ver los cultos de Diana de los efesios. Por eso los hombres amaban tanto eso, porque se acostaban con las sacerdotisas y quedaban santos. A Timoteo le tocaba ver eso. Era joven, no estaba casado,
tenía una carga emocional muy fuerte, muy elevada. Y Pablo le dice en el versículo 7, deseche las mitologías, las fábulas profanas y de... ¿Cuáles viejas? ¿Las fábulas o las personas? No se meta a hablar de mitologías ni con las sacerdotisas de Éfeso, con esas viejas. Éfeso tenía mucho predominio de mujeres. Él era soltero. Pablo le está diciendo, deseche la ocasión de pecado, no vaya a dar pie. Cuidado, entra usted en absurdas cosas. Si los dinosaurios están en la Biblia, si fue un primero no sé quién. Y a veces peleamos por la Biblia con tantas bobadas de forma que realmente nos llevan a contiendas sin necesidad. Pablo le dice a Timoteo, deseche las fábulas que le digan allá y de viejas que hable. Cuidado con las mujeres, Timoteo. Tú eres soltero. Sé ejemplo, ten virtud y ten piedad. Cuidado. Por eso le dice, ejercítate para la piedad. Tenga cuidado. Tienes la genética griega. Timoteo no era un rejo de hombre y todo torcido, chueco. No era el jorobado de Notre Dame. Timoteo tenía la sangre griega de su padre. Tenía quizás su tez blanca. Los judíos tenían una tez más oscura, casi negra. Él tenía una tez, su padre era griego. Quizás tenía un color canelo, un color atractivo. Era un color llamativo. Timoteo era el Chayán de la iglesia. Era el soltero codiciado. Era el que, mejor dicho, era el que tenía la unción en su rostro, ¿verdad? Él pasaba y las mujeres decían, amén, Señor, bendice mi pastor, aleluya. La iglesia de Timoteo era llena de muchas mujeres, porque todas oraban por él. Señor, ese era mi esposo, el Espíritu me lo dijo, yo lo creo. Estoy exagerando. Y entonces, luego en el versículo 8 le dice, porque el ejercicio corporal para poco es ¿qué? Él había sido formado por su padre griego y entonces iba al gym a levantar pesas. Eso está en la Biblia. Él tenía su cultura griega. Recuerda que los griegos, las olimpiadas olímpicas arrancaban en Atenas. Allá hay cuando fui con mi esposa a Atenas, allá hay un lugar que se llama el estadio Calimármaro. Caben 3,000 personas y todo hecho en mármol. En Atenas es una cosa extrema en el mármol. Las calles son de mármol. Eso es una cosa suntuosísima ya. O sea que cuando Timoteo está en Éfeso, pues la cultura griega tenía muchos gimnasios, muchos saunas, muchos turcos para la exfoliación de la piel, para el mantenimiento de los cuerpos. Los reinados de belleza nunca fueron de mujeres, fueron de hombres y empezaron en Grecia. Cuando usted lee en Corintios capítulo 6 que los hombres se acostaban con afeminados, ¿usted lo ha visto eso? Era porque ellos, los griegos, buscaban al mejor mancebo para quedarse con él. La cultura griega, el lujo de un hombre era tener un hombre bonito como su amante. Lea la historia griega. Desde los 15 emperadores romanos, 14 tuvieron amantes. Calígula se acostó con su caballo. Nerón tenía a su amante, se llamaba Esporo y lo hizo castrar. Ay, qué bueno conocer el contexto de la Biblia para poder interpretarla conforme se está diciendo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, sé que eres joven, Timoteo, y sé que quieres tener tu cuerpo al día, pero tú ya eres pastor y esa energía que gastas en el gimnasio todo el día, aplícala para la fe, para Dios. Ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio en tu caso, Timoteo, no va a ser provechoso. Las hermanas no necesitan ver tus músculos, sino ver tu piedad. Jóvenes, su esposa no necesita ver cuán saludable es usted, sino cuán buen esposo será. Los músculos se consiguen con cualquier forma, hasta con esteroides. Pues tampoco se descuide, sea un langaruto por ahí flacuchento. Equilibrio, balance. Y entonces le dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. O sea que Pablo le está diciendo a Timoteo, eres joven, Timoteo, tienes pensamientos, tienes deseos, tuviste una cultura del mundo. Y cuando uno llega a la iglesia, uno a veces se choca con eso, ¿o no?
Porque ya uno dice, ay, y qué bueno haber vuelto, y me invitaron al parche, y entonces, Señor, y el culto mañana, llegó el culto en Guayabado. Aquí no pasa eso, eso pasa en otras iglesias. Aquí la gente no llega en Guayabado al culto. Qué bendición, miren la cara tan lozana que tienen todos ustedes, tan rozagante, tan consagrada, tan pura. Padre, qué privilegio estar ante estas ovejas tan puras, pastor. Gloria a Dios. Y entonces Timoteo empezaba a entender, porque Pablo le hablaba por el Espíritu. Yo no sé cómo se daba cuenta Pablo, creo que por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos revela todas las cosas, de cómo tenía que manejarse Timoteo en esa iglesia. Entonces le decía, ocúpate, cuidado con la piedad, cuidado con las mitologías, milita la buena milicia, no te enredes en tantas cosas. Timoteo, conságrate. Éfeso es muy pesado. Éfeso es una cultura muy fuerte. A veces la gente dice, pastor, es que en esta ciudad todo es tan difícil, tanta tentación. No tenías más tentación que Timoteo. No sé si me estoy dando a entender. La gente no ha cambiado, los pecados siguen los mismos. Solo cambian son los años, pero los pecados siguen siendo los mismos. En el versículo 13, ahí en el capítulo 4 dice, entre tanto que voy, ocúpate de 3 cosas. Entre tanto que voy a mirar cómo va la obra, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. Eres el pastor de Éfeso, lee la Biblia, por favor, no seas ignorante. Lee lo que vas a aplicar, lee lo que vas a enseñar. No vas a darle cualquier cosa al pueblo, una falta de respeto que el pueblo reciba cualquier cosa improvisada. ¿La estamos entendiendo? Los que somos ministros del Evangelio, nuestra vida debe ser diaria y cotidiana en la palabra de Dios y en todo lo que se aproxime a darnos vida en la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia cada 8 días, tiene graves problemas. La Biblia no es para leerse cada 8 días, la Biblia es para leerse todos los días, en cada momento, y vivir lo que tú estás leyendo. Y luego le dice, Timoteo, mientras yo voy, encárgate de la exhortación. Sé un buen predicador, exhorta lo correcto, enseña lo que debes enseñar, no lo que la gente quiere oír, pero también ten cuidado, hazlo con amor, para que la gente no se hiera, hazlo con claridad, hazlo con precisión, hazlo con mesura, hazlo con tanto discernimiento que la gente sepa que el que está hablando es Dios y no tú. Y por último, Timoteo, encárgate de enseñar el Evangelio a discípulos. Proyéctate, ensancha la iglesia mientras yo voy. Qué gran responsabilidad tenía Timoteo de lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo, pero ya había aprendido de él. Y en el versículo 14, que es donde quiero hacer el énfasis, le dice algo muy importante de todo lo que le había dicho. No descuides, Timoteo, por sobre todas las cosas, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo, si quieres, descuídate en la dieta. Listo, si quieres, ve al gimnasio y no ores, está bien. Pero no descuides a la persona que te va a ayudar a pastorear Éfeso. No descuides al Espíritu Santo. Timoteo, déjame decirte algo. Yo no estoy contigo, pero hay alguien mayor que yo que va a estar contigo allá y te va a dar autoridad. Y te va a dar discernimiento, y te va a dar sensibilidad, y te va a dar denuedo, y es el Espíritu Santo. Iglesia, no descuiden al Espíritu Santo. No descuiden la persona del Espíritu Santo. Él no es un vientico, yo lo hablaba ayer. Él no es el viento que sopla como Guadalupe. Él no es la paloma que baja y nos hace popó en la cabeza. A veces degradamos la persona del Espíritu Santo. Pablo sabía muy claro quién era el Espíritu Santo. Y le dijo a Timoteo, no descuides. ¿Qué es descuidar? Preguntaría yo hoy. ¿Qué es descuidar? ¿Podrían darme algunos sinónimos de la palabra, por favor? Abandonar. ¿Qué más es descuidar? Alejarse. Denme más, por favor. Descuidar, ¿sabe qué es? Tener en poco algo. Cuando yo descuido algo es porque le quité prioridad. Cuando yo descuido algo es porque por tantas ocupaciones de lo urgente le quité mi atención a lo importante. Descuidar nos pasa todo el tiempo. Ay, dejé las llaves. Ay, dejé el bolso. Ay, dejé el celular. Ay, dejé a mi esposa. ¿Dónde la dejé? Ay, los niños, ¿dónde los dejé? No sé si le ha pasado. A mí a veces me pasa. Somos descuidados, ¿cierto? Pero uno rara vez descuida lo que realmente es importante. Pablo le dice a Timoteo, puedes hacer muchas cosas y a veces se te puede olvidar predicar y se te puede olvidar a veces leer la Biblia, pero no se te vaya a olvidar, no tengas en segundo lugar
No rebajes el lugar del Espíritu Santo, porque va a ser tu caída. Tu fe no la hace la iglesia. Tu fe no la hace el pastor. Tu fe la hace tu comunión con Dios. Tu vínculo con Dios es lo que te mantiene firme. Tu vínculo con el Espíritu Santo es lo que te mantiene fuerte. Pueden venir todos los ataques. Tienes los ojos puestos en Jesús y serás más que vencedor. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y la comunión con el Espíritu Santo. Diga conmigo: Espíritu Santo, perdóname si te he descuidado. No lo volvería a hacer. Y a veces lo descuidamos es porque no lo conocemos. Y trataré hoy, con la ayuda del Espíritu Santo y con estas 3 horas que tengo de mensaje, poder traerles a ustedes una mayor claridad del concepto. Amén. Por lo menos sonríe y disimule, diga amén, pastor. No creo que tengan afán hoy, ¿verdad? No creo que tengan afán hoy, ¿verdad? Muy bien. Y entonces Timoteo empezó a poner eso por obra. Y se demoró, dicen algunos historiadores, que la segunda carta pudo haber demorado entre 1 y 2 años en llegar. Entre la última carta que Pablo escribió mientras estaba vivo fue segunda a Timoteo. La primera carta que Pablo escribió fue Gálatas y luego Romanos. Pero la última carta que él escribió es segunda a Timoteo, porque cuando usted en el capítulo 4 dice: ya estoy listo para ser entregado, he terminado mi obra. Es decir, que Pablo nunca pudo ir a Éfeso a ver la obra de Timoteo. Pablo estaba preso en Roma por causa del evangelio. Pablo estaba preso allá por causa de la necedad del emperador que lo tenía allá capturado. Pablo estaba preso por predicar la verdad. Pablo estaba preso por ser un hombre justo. Pablo estaba preso por ser un hombre íntegro. Necesitamos hombres como Pablo que tengan autoridad e integridad y no negocien su fe. Y entonces Pablo, en su frustración de no poder ir, le manda la segunda carta. Y en la segunda carta, yo siempre pregunto: ¿cómo Pablo se enteró de lo que pasó en 2 años? ¿Qué pasó con el joven pastor Timoteo? ¿Qué sucedió con las enseñanzas que él había dado? ¿Se ejercitaría en la piedad o seguiría hablando con viejas? ¿Qué habría pasado con él? ¿Cierto? Porque cuando uno va a leer la historia de las cartas, epístolas, ellas fueron escritas en un contexto de vivencia, en un contexto situacional. Y entonces, cuando Pablo le manda la segunda carta, que les enviaban por barco, no le enviaban un mail ni le enviaban un instantáneo, tenían que esperar mucho tiempo. Por lo tanto, cuando Timoteo recibió la carta, imagínense la alegría de él, la emoción. Mi pastor me escribió. ¿A los cuántos años recibió noticias de su pastor? 1 o 2. Usted no recibe noticias de su pastor a la semana y se va de la iglesia. Sonría, que Cristo le ama. Pablo entendía que el Espíritu Santo era el que formaba personas. Usted tiene que crecer a los pies del Espíritu Santo, ser dirigido por su pastor, pero su dependencia es del Espíritu Santo, de Dios. Y entonces le escribe la segunda carta. Vamos a segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 1. Y mire cómo Pablo le explica a él muchas cosas. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Esta carta no iba para la iglesia. Esta carta no la debía escuchar la iglesia, solo la debía escuchar él en lo privado. Mire cómo lo trata: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y le dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Qué hacía Pablo mientras estaba distante de Timoteo? Todos los días: Señor, Timoteo, Señor, bendigo a Timoteo. Señor, está en una jauría de leones. Señor, guárdalo de las mujeres malvadas. Guárdalo de que se pierdan la doctrina. Guárdalo, Señor, guárdalo y protégelo de tantas cosas. Pero me permitiría un texto que me salté y que es muy importante, en Primera de Corintios, por favor. Capítulo 4, que me parece muy importante que lo leamos. En Primera Timoteo, por favor, capítulo 4.
Perdón, primera Timoteo. Estamos en Timoteo. Ya los años, perdónenme, que ya a uno se le cae toda la memoria, ya las cosas van cambiando. Bien, bendito Señor. Primera Timoteo, el versículo 16. Primera Timoteo 4, 16. Y la última recomendación que le hace tan fuerte a Timoteo es: ten cuidado. ¿De quién? Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina que enseñas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. ¿A quién? Y a los que te oyen. Dígase a sí mismo: ten cuidado de ti mismo, porque eres tu peor enemigo. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tu enemigo no va a ser el diablo, ni aun las mujeres. Ellas serán ocasión de caer. Tu principal enemigo va a ser tú y lo que vayas a hablar. El pez muere por la boca. Ten cuidado de lo que dices y de cómo te comportas, para que no te condenes a ti mismo ni a la gente que te escucha. La mayoría de los problemas en la vida no suceden porque me hicieron, sino porque yo respondí equivocadamente a lo que me hicieron. No podremos evitar que nos ofendan, no podremos evitar que nos pasen malos momentos, pero sí podemos controlar cómo reaccionaremos a eso que nos hicieron. Tú no puedes controlar que te insulten, pero sí tú puedes controlar cómo respondes. La blanda respuesta calma la ira. No podemos evitar que las situaciones no nos afecten, pero sí podemos controlar nuestro carácter de cómo vamos a responder. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, cuídate de ti mismo. Eres joven, estás creciendo, estás inmaduro en el ministerio. Hay mucha gente que va a venir por tu carisma, va a venir por tu apariencia o por la doctrina que tienes. Cuídate que no te enceguezcas. Cuídate que no te vuelvas jactancioso. Cuídate que no te vuelvas vanidoso. Cuídate de no manipular al pueblo. Cuídate, porque si no te puedes condenar tú solo. ¿Lo estamos entendiendo? A veces nos cuidamos de los vecinos, de lo que vemos, de lo que oímos. Pero cuando usted se mira al espejo y dice: me debo cuidar de ti, sinvergüenza peligroso. ¿Quién se ha hecho un día así? ¿Qué mujer se mira al espejo y dijo: seductora sinvergüenza esta? Nunca decimos eso, ¿o sí? O decimos: me debo cuidar de ti, avaro codicioso que solo quiere plata. Nunca tenemos la sinceridad suficiente para decirnos la verdad a nosotros mismos. Siempre nos justificamos: ay, pobrecito de mí, ay, es que nadie me entiende, pastor. Me he casado 7 veces porque esos hombres son malos y perversos. Y usted de mucho apetito, mija, porque qué va tan horrible. Hemos caído en una victimización que nos impide salir adelante. Deja de victimizarte, deja de decir: es que nadie me apoya, es que nadie me entiende, es que nada, si nadie te entiende, Dios sí. Descansa en el Señor. Si todos te dan la espalda, ¿qué importa? Dios no. Pero aprende a entender que el mundo no será fácil, que el mundo no será amigable. Aflicciones tendremos en el mundo, pero confiad, Jesús ha vencido el mundo. Y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Y si nadie te levanta, Él lo hará. Con Él somos más que vencedores. Pero cuídate de ti mismo. Cuando te mires al espejo, ya sabes que te vas a decir: te tengo aquí. Porque tú a veces dices y te engañas a ti misma: es que yo tan linda porque no tengo novio. Señor, yo con estos músculos, ¿por qué no conquisto a nadie? Señor, con esta cara que da miedo, ¿qué voy a hacer? Señor, soy lo que tú dices que soy, y voy a cuidarme de mí mismo, porque quizás diga algo que me va a perjudicar. Si tuviéramos el cuidado para hablar como para comer, nos ahorraríamos tantos problemas. No digas nada mejor que el silencio. No hables nada mejor que el silencio. Entonces Timoteo queda con esa impresión de ese mensaje: cuídate de ti mismo, Timoteo. Timoteo, ¿qué me quieres hacer? Es como si yo me dijera: Andrés, ¿qué te estás planeando?
Y no es que tenga esquizofrenia o tenga un trastorno bipolar. Me hablé, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Hola, ¿cómo te ha ido? No es que tenga ese trastorno, ni sea golo, mi precioso anillo. Pues no es que tenga doble personalidad. O sea, no ocurre así. Es que tengamos la sinceridad de reconocer cuán pecadores somos. Cuando usted aprende a entender cuán pecador es, aprende a entender también cuán Dios tiene tan grande para ayudarlo. Dios no puede ayudar a aquel que no siente que no necesita ayuda. Pastor, yo estoy perfecto, no necesito de Dios. Perfecto, muy bien, te daré tiempo. En el camino vas a ver si me vas a decir lo mismo. ¿Cierto? El tiempo dará todas las respuestas. Amén. Capítulo 2, ahora sí. En 2 Timoteo, perdón. Capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1. Donde estamos ahora, ¿verdad? Y entonces Pablo le dice, habíamos quedado en el 3, donde Pablo le dice que oraba por él noche y día. Pero en el versículo 4 dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, está en el tiempo pasado, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, ¿está hablando de qué? Pasado. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, ¿qué dice ahí? Que está en ti por la imposición. En capítulo 4, 14 dijimos, no descuides. Pablo le dijo a Timoteo, una sola cosa, Timoteo, no. Y ahorita en la segunda carta, ¿qué le pasó a Timoteo? Cuando él le dijo, aviva el don, ¿qué le había pasado al don? ¿Qué le había pasado a su relación con Dios? ¿Qué le había pasado a su comunión con Dios? La descuidó. Descuidó su relación con Dios. Lo que te estoy diciendo es que esta prédica no fue para el líder Timoteo, no fue para el miembro Timoteo, fue para el pastor Timoteo. Y si esto le pasó a un pastor, ¿será que a usted no? Si eso le pasó al líder espiritual de la iglesia, ¿cómo no te va a poder pasar a ti? En algún momento de la vida de Timoteo, la relación con el Espíritu Santo menguó. En algún momento con Timoteo, cuando él se sentaba a orar con él en las noches o en la madrugada, oh precioso Espíritu, maravilloso Espíritu, empezó a menguar. Ay, estoy cansado, Señor. Hoy caminé tanto por Éfeso. Hoy estoy cansado, Señor. Hoy le prediqué a tantos grupos. Hoy, Señor, estoy cansado. Los hijos de la hermana Ruperta son canzones. Pudo haber tenido cualquier excusa, pero todas las noches siempre lo estuvo esperando una persona para hablar con él. Pero todas las noches siempre lo estuvo esperando en su cuarto en Éfeso, alguien que lo amaba profundamente y que él la dejó esperando. Pero todas las noches estuvo alguien que le decía, Timoteo, ¿por qué me dejaste? Timoteo, ¿por qué ya no estás a mi lado? Timoteo, ¿por qué me estás cambiando? Timoteo, ¿quién es mejor que yo, Timoteo? Cuando tú empiezas a buscar tus amigos y tus cosas mundanas y luego llegas a la casa y el Espíritu Santo te alegra cuando te ve, ay, llegó mi hijo, ven, hablemos, tengo tantas cosas que contarte. Ay, Señor, te bendigo en el nombre de Jesús, amén. Y quizás Dios te ve y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué terminó nuestra relación? ¿Cuándo dejamos de ser amigos? ¿Cuándo dejamos de ser tan cercanos? ¿Cuándo se volvió más importante tu humanidad que el poder que te pueda dar a ti? ¿Cuándo se volvió más importante sus cosas terrenales, la iglesia, que yo que soy el dueño de la iglesia? A veces los pastores y los líderes caemos en tanto activismo. Queremos hacer, llegar, visitar, comprar, hacer, que se nos olvida sentarnos a solas con Dios y descansar. A veces queremos llenarnos de tantas actividades o decirle a la iglesia, hoy hay esto, mañana hay esto, pasado mañana es esto, pasado mañana es esto, o es esto, y que pensamos que por ocuparnos tanto, Dios se va a agradar. Dios no quiere todas esas actividades. Dios quiere tu tiempo y tu amor. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, te dije una sola advertencia que no debías descuidar. Pregunto, ¿por qué nos descuidamos? ¿Por qué menguamos en el ministerio? ¿Por qué venimos al culto un domingo y al otro no? Hay pastores que los domingos son de descanso de la familia. No, son del Señor. No de la familia, son del Señor. Jesús dijo que Él nos daría descanso en su presencia. Descansar en el culto es lo más grande que usted puede hacer.
Un culto no está por debajo de una ida a piscina o una caminata o una cosa de esas. Puede hacerlo, se puede ejercitar en la piedad, pero hágalo en el momento correcto y no compita eso con Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Usted puede llevar su vida cotidiana, pero no se le olvide que su ADN es espiritual. Usted tiene sobre su vida linaje especial y honra el que lo tiene. Y vamos a mirar las cosas que nos descuidan nuestra vida espiritual y hacen que la gente no vuelva a la iglesia. Y hacen que la gente hasta se le olvide Dios, y hasta se le olvide orar. Y cuando estén en una crisis por allá, pastor, ¿se acuerda de mí? La hermana Carmencita que iba y cantaba aleluya. ¿Dónde está? En la cárcel. ¡Oh! Evangelizando, hermana. ¿Aquí hay Carmencita? ¿Sí? Pero ella evangeliza en la cárcel, es diferente. Ella habla de Dios allá. Ella... Como no conozco a ninguno, me perdonan los nombres, por favor. Tocó decir Gustavo y Paola, mejor para allá. Se lo digo porque así una vez me pasó en una iglesia. Me llamaron desde la cárcel. Así como la canción Yoma desde la cárcel. Bueno, que la entendió, la entendió. Que son muy espirituales, pastor, aquí no entienden el chiste. ¿Qué hace que nos desconectemos de la gracia? Cuando usted se desconecta de Dios, hasta en el rostro se le nota. Cuando usted se desconecta de Dios, hasta en su apariencia se le nota. Uno los ve como sin luz, opacos. Los ve como oscuros. Y no les sé explicar, pero yo siempre que veo a alguien y solo miro los ojos, ya sé qué está pasando. Y piensan que uno es el que los puede ayudar. No, no. Vuelva al lugar donde usted perdió su relación. Vuelva al lugar secreto con Dios. Y entonces Timoteo escucha la exhortación de un hermoso padre que le dice, amado hijo, y cuando lo corrige con tanto amor, su alma se le quiere romper en pedazos. Porque más adelante dice en el versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo. ¿Qué le estaba pasando a Timoteo? No te avergüences de Dios. El pastor se estaba avergonzando de hablar de Jesús. Pero ¿qué pensaría usted? ¿Y su pastor está preso en la cárcel? Eso lo golpeaba a él. Porque ¿usted quién es? Soy Timoteo. Y la filosofía y la mitología griega y el humanismo y todo lo de Grecia lo empezaron a absorber, que él empezó a mermar su mensaje, a suavizar su mensaje, y hasta el punto en que ya no hablaba de Jesús por temor a que lo satanizaran o le dijeran que usted no tiene equidad de género, usted no tiene equilibrio cultural, usted no está adecuado al concepto, usted bla 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 bla. Las bobadas que el mundo ya habla, que hacen llevar a la gente a la perdición. Esta iglesia usted no escuchará lo que usted quiere, sino lo que usted necesita oír. Cuando uno va al médico no va a recibir lo que uno quiere recibir, sino lo que el médico dice que uno tiene que recibir. Porque para eso yo estudio eso. Y si somos hombres de Dios, es porque Dios nos da la responsabilidad de predicar el mensaje de Dios con verdad y con integridad, y su deber es recibirlo. Y porque si usted no lo recibe, luego no tendrá excusa delante del Señor y dirá, a mí no me dijeron, Señor. Ay de mí si no anunciar este evangelio, dijo Pablo. Ay de mí si no hablar este evangelio. Y ay de usted si no lo cree. Sonría, por favor, que le estoy amando. 4 cosas que nos alejan de la presencia de Dios. 4 cosas que nos merman el gozo del Señor. 4 cosas que nos hacen menguar en nuestra fe, en nuestro ministerio, desde pastores hasta miembros. Esto le pasó fue a un pastor. Esto no le pasó al hermano Rupertín, que viene cada 15 días y en Guayabado y con la camisa por fuera. No, esto le pasó al pastor Timoteo. Primero, versículo 4, deseando verte. Timoteo se desconectó completamente de su pastor. Durante mucho tiempo no tuvo cercanía con él. Pastor, pero es que estaba en Éfeso. Pastor, pero es que él estaba muy lejos. Cuando tú te empiezas a distanciar de tu pastor, cuando tú empiezas a hacerte en las últimas filas porque quieres salir temprano, cuando tú quieres hacerte allá, eso es hasta irrespetuoso, porque tu relación no es con el pastor directamente, es con Dios.
Cuando yo iba a la iglesia como miembro, me hacían las primeras sillas, porque los de atrás hablaban mucho. Yo no sé, aquí pasa lo mismo. Entonces a mí como que me entretenían y como que yo, ay, no escucho, yo no escucho. Y yo siempre me hacía en la primer fila, porque yo quería saber todo lo que el pastor sabía. Yo no quería perderme una palabra que él decía. Yo no quería perderme un momento de Dios. Los que son usados en el Espíritu Santo son respetuosos con la prédica del mensaje. Le dan espacio al mensaje, son propicios, no se hacen en la última fila, no se hacen en la puerta por allá, ya cantamos, hagámonos afuera. Eso es irrespetuoso, eso es grosero. Cuando tú te distancias de tu pastor en la enseñanza, en la doctrina, tu espíritu empieza a recibir lo que está a tu alrededor. A lo que tú te conectes, a eso tú vas a crecer. Dime con quién andas. Quien sean tus mejores amigos me van a demostrar cómo es tu vida. Si solamente andas con los amigos de colegio, vulgares e ignorantes, tu vida va a ser eso al final. Dios no nos permitió escoger la familia. No te permitió escoger tu papá ni tu mamá, pero sí te permitió escoger tus amigos. Escoge bien. Timoteo se desprendió de Pablo y ni siquiera le mandó una carta a Pablo. No dice carta de Timoteo a Pablo. Pero un miembro de la iglesia de Timoteo tuvo el valor de ir a Roma. Si usted lee conmigo el versículo 16 de ese mismo capítulo, Timoteo le dice, Pablo dice a Timoteo: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente. Qué vergüenza que un miembro de la iglesia vaya a buscar al pastor de su pastor. Qué vergüenza que Timoteo no le hubiera mandado un mensaje a través de Onesíforo. Onesíforo era un miembro de la iglesia de Éfeso. Uno se demoraba de ir de Éfeso a Roma en barco en 6 meses. Y él dijo: voy a ver al pastor Pablo, está preso en Roma, no me voy a avergonzar de él. Amamos a nuestro pastor cuando es íntegro, amamos a nuestro pastor cuando tiene unción. Pero si le vemos una debilidad, es el hijo del diablo, es un lobo vestido de oveja. No aprendemos a amar en la debilidad. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y un día se emborrachó. Y Cam lo vio desnudo en peloto allá. Y fue y le dijo a Sem y a Jafet: mi hermano está en peloto, mi papá, emborrachado y todo. Imagínense, borracho y en peloto. Qué falta de respeto conmigo como su hijo. Sem y Jafet tomaron una capa y de espaldas se fueron y taparon la desnudez de su padre. Ni siquiera lo vieron y salieron. Era su líder espiritual. Era su líder espiritual. Taparon su vergüenza, taparon su desnudez y salieron. Cuando se despertó Noé, le contaron: papá, Can divulgó tu debilidad. No fue a ti en privado a que le dieras explicaciones. Nos contó a nosotros que no podíamos hacer nada. No fue a ti como papá, nos dijo a nosotros para avergonzarte. Noé, ¿sabe qué hizo? No maldijo a Cam. ¿A quién maldijo? Al hijo de Cam. Porque maldecir al hijo era maldecir al padre. Entonces maldijo al hijo del hijo para que la maldición cayera. Cuando usted maldice a sus hijos, usted se está maldiciendo. Usted es lo peor, tú serás lo peor entonces. Que la vida te pague como tú me estás dando, y a ti te serán todas las puertas. Ten cuidado cómo hablas a tus hijos. Te estás hablando a ti mismo. Lo que te quiero decir es que no toleres el pecado, pero sé prudente cuando te enteres de él. Y corrígelo en la forma correcta, con el canal correcto, con la persona indicada. ¿Lo estamos entendiendo? Timoteo se avergonzó de Pablo. Qué vergüenza. La gente me dice en la iglesia que Pablo es un preso. Eso es vergonzoso. Pero Onesíforo, ¿qué dijo? Voy a ver a mi pastor Timoteo, mi pastor Pablo. No importa cuánto me cueste el pasaje de ir a verlo. Él no puede ir a verme, yo voy a ir a verlo. Qué hermosas esas ovejas, que cuando el pastor no puede hacer muchas cosas, entienden y hasta se esfuerzan para hacer lo que el pastor no puede. Como aquí, ¿verdad? ¿Cierto, pastor? No. Sí. Yo pastoreo 2 iglesias, una en Cartago y una en Armenia. Y en Armenia van a visitarme los cultos los domingos también.
Yo no los domingos a Armenia. Pastor, aquí venimos a visitarlo. Desde Armenia se van al culto un domingo y aquí en la misma ciudad y les cuesta. Sonría que Cristo le ama, por favor. Muy bien. Bueno, sigamos entonces. Lo primero que te hace descuidado es cuando te desconectas de tu autoridad. Cuando colocas distancia entre tu autoridad. Cuando sientes que tu autoridad no te va a impartir algo. Dios le ha dado al pastor de esta iglesia lo que él considera que le debe dar. Y quizás si no tiene toda la profundidad, pastor, es que él no habla con la eminencia de Pablo, no tiene la unción de Eliseo ni de... Pero es tu pastor. Y fue la persona que Dios ha ungido para eso. Ámenlo. Y si tiene errores, pastor, que usted me cansó, es muy duro. Venga, pastor, le invito a comer algo. Quisiera decirle esto, pastor. Y se lo dice en privado a él. Y no le dice a la iglesia, ¿cómo le parece, hermano? Que y Onesíforo actuó de la forma más sabia. Fue directamente a donde Pablo. Y lo más triste es que quizás Pablo le preguntó, ¿cómo está Timoteo? ¿Me mandó algo? ¿Qué sentiría su pastor al saber que usted está predicando en una iglesia hija o en un grupo y viene alguien de allá? ¿Y qué me dijo el líder? Nada, pastor, no sé. El pastor ya ni habla de usted. ¿Se han sentido solos, pastores? Aquí le muestro uno. Era el hijo amado, porque los que más amamos a veces más nos hacen daño. A los que más cuidamos, a los que más fortalecemos, a los que más edificamos, en los cuales más invertimos. Ese es el deber de la vida. Los hijos que tú más cuidaste y consentiste son los que más rápido se van de la casa y hasta ni te llaman. ¿Cierto? ¿Cierto? Después llegan los hijos, ¿verdad? Y al final, ¿cómo termina la canción? Solo le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo. El único que se queda contigo es Dios y tu mujer. Y si los hijos se quedan ahí, serán parásitos. Muy bien, Pablo sigue diciendo. ¿Sé dónde vive con mi mamá? 45 años tengo. Padre de todas las luces. Verso 4. Lo primero que nos aleja de la comunión es la desconexión. Conéctate con tus líderes. Hable, dígalo. Si lo escucha, no lo murmure. Vaya a la fuente. Y cuando le estén diciendo algo, lo que usted me está diciendo lo voy a confrontar con mi pastor. Cuidado con lo que me va a seguir diciendo. Y así la gente se queda. Los chismes en la iglesia, miren, nuestra iglesia en Cartago casi no hay chismes por lo mismo. Yo soy severo en eso. Cuando usted escuche algo, dígale, espere un momento de lo que me está diciendo. Líder, venga, él dijo esto. Y cuando lo dicen es porque ya se fueron. Los murmures en la iglesia son porque se fueron. Pero en la iglesia yo les enseñé que cuando tenga alguien contra alguien, vaya a esa persona. Y dígale en privado. Que ni siquiera yo me entere. Si son dos líderes, ¿cuáles hacen ustedes dos solos? Y si ya es muy grave, que me lo digan a mí. Pero el deber es que uno vaya a la fuente y arregle con la fuente. Segundo, al acordarme de tus lágrimas. Timoteo era un hombre que se quebrantaba en la presencia del Señor. Era un hombre sensible a la presencia del Señor. Era un hombre que sentía la comunión con el Espíritu. Pero Pablo simplemente está diciendo, eso se hace un recuerdo, Timoteo. ¿Dónde está tu quebrantamiento? Me acuerdo de tus lágrimas porque no me han dicho que tú te has vuelto a quebrantar en el culto. Vas al culto como espectador. Vas al culto, enseñan la palabra, hermano, Dios les bendiga, arrepentidos, ofrenda, Dios les bendiga, chao. Cuando a un creyente se le pasa el quebrantamiento, cuando usted ora y no tiene un corazón sensible a Dios, tu vida empieza a menguar. Pastores, que a veces no entiendo cómo sentirlo en la iglesia, a veces no soy capaz de levantar las manos y el pastor me dice, arriba, arriba, sí, y yo tengo tortícolis, pastor, y entonces no puedo. Desconsiderado usted con el tortícolis, ¿cierto? O pastor, o es que el altar no puede provocar lo que su corazón no desea sentir. No se desgaste. Yo nunca en las alabanzas y en las oraciones puedo levantar la mano. Ellos ven a su pastor haciéndolo y lo imitan. La fe es por imitación. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El fervor del pueblo lo producen los del altar. Y si el altar no provoca eso en el pueblo le dará cuenta a Dios de ello. Pero ustedes deben ser ¿qué? Adoradores.
ministren. Mi esposa sabe que yo en el culto me fui. Se pueden estar matando a endemoniados. Porque para mí es más importante la adoración que cualquier cosa. La iglesia Redil en Cartago ha aprendido que su pastor, antes de ser un maestro de la palabra, es un adorador. Porque si la presencia de Dios no va a estar ese día en el culto, ¿para qué mi presencia? Yo no puedo reemplazar al Espíritu Santo. Yo no puedo sustituirlo a Él. Pero si yo provoco esa atmósfera de hambre, si yo me siento en ese altar con mis músicos, los cuales he sentado no sé cuántas veces, ya me cansé de sentarlos, ya quedaron sentados. Porque no han aprendido. Yo no me desgasto. Digo, hermanito bello, lindo, te amo, pero allá para ahí sentadito no me bello. Aprenda cómo se adora a Dios, hijo. Y allá ministramos solo los pastores en el altar, los mismos de siempre. Pero está en un culto del Redil y va a ver. Porque es que la multitud no forma la gloria, es el hambre de Él, el hambre de su presencia. Timoteo no se ha vuelto a quebrantar. Cuando los músicos son ahí como momias cantando, todo programado, a mí me da algo. Yo me siento sentir como, porque no saben a quién están adorando. Hay que tener técnica en la música, pero la técnica no debe superar el don, ni la comunión. Todo eso es tan perfecto en el culto que hasta el Espíritu Santo dice, es tan perfecto que yo no puedo estar ahí. Se necesita la libertad del Espíritu. Timoteo ha perdido esa libertad para adorar. Cuando yo inicié la iglesia, la gente me miraba así. Y yo era, aleluya, y yo quebrantaba y la gente. Los líderes saben qué provoca eso, ¿cierto? Uno es, y son así. Y uno aquí en la gloria de Jehová, de Chequina. Tienes que disponer tu corazón para sentirlo. Porque si tú no te dispones en la adoración, por más gloria que haya aquí, tampoco te va a tocar. Venga el culto a lo que viene, a estar en la presencia de Él, a ministrar su gloria, a sentir su gloria. Si al pastor se le salió el gallo, el pavo o la paloma, ¿qué importa? O si lo hacen tan técnicamente bien, perfecto, mejor. Pero por encima de todo, que haya un quebranto en el corazón para adorar a Dios. A Timoteo se le había olvidado quebrantarse ante el Señor. Timoteo lo hacía tan metódico cada culto que por eso tanto aburría a la gente. Y nada aburre que todo metódico. Nosotros estamos cantando como 5 o 6 canciones durante 8 años seguidos, no las hemos cambiado. Y la gente hasta me las pide, pastor, el maestro de Galilea, el maestro de Galilea. Y todo, el valle es un poco más colorido, ¿cierto? El valle del Cauca tiene más sabor en muchas cosas. Entonces el clima y tantas cosas, ¿cierto? Pero lo que te quiero decir es que no hay canciones que provoquen la gloria. Hay corazones que provocan la gloria. Amén. Entonces, ayer yo ministré sin música. Y hubo gloria en el ayuno. Claro, la música nos propicia, ¿cierto? No, ni siquiera provoca el ambiente. Lo que hace la música es acallar nuestro espíritu para que se relaje. A veces la música es más para la gente que para Dios. Timoteo se le había olvidado quebrantarse ante el Señor. Pablo recordaba lo que él hacía, no lo que él era. Las palabras en el tiempo verbal, en el griego del capítulo 4, son en tiempo pasado. O sea que quizás Timoteo ya no lo estaba haciendo en el culto. Ya predicaba normal y la gente como momias. Amén. ¿Sí? Amén. Así, tal cual. No se necesita la mejor adoración para alabar a Dios. Porque tú, oh Dios, buscas un corazón contrito y humillado. Cuando a ti te cueste adorar, eso me habla de un corazón altivo, soberbio y orgulloso. Cuando abrimos la iglesia de Armenia, todos allá eran profesionales. La fundadora de la iglesia era la gerente técnica de las empresas públicas de Armenia. Entonces invitó a los empleados de ella, todos ingenieros civiles, arquitectos y gente de todos de la parte operativa de las empresas municipales. Ella era una mujer en su entonces maravillosa, un temor a Dios extraordinario.
Y te invito a mi casa a un grupo de oración y fueron 4. Al otro culto fueron 8. Al otro culto 10. 30 ingenieros en un culto. Pero los primeros cultos, qué cosa tan horrible. Porque ellos eran muy técnicos, muy académicos. Y es normal. Porque ellos quieren mirar y porque hay que levantar las manos. Y porque hay que cerrar los ojos. Yo los veía, ellos eran es que... Y el pastor debe tener la mansedumbre para no indignarse, ¿cierto? Porque a veces queremos que todos estén así. No, todos tenemos formas diferentes de adorar, ¿cierto? Otros se cansan en sus piecitos por su artritis, ¿cierto? Por sus rodillas, por su calambre, que llegan, Señor, ¿verdad? Amén, siéntese, hermana, no se preocupe. Ay, pero el fervor no se puede provocar en el altar. Usted debe venir con el fervor. Usted debe venir con hambre de su casa. Usted debe venir con sed de Dios. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, serán saciados. Dios le da bendición al que viene con hambre. ¿Cuántos tienen con hambre? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Muy bien. Termino, que se me fue el mensaje. Ya me están diciendo aquí, vea. ¿Usted me permite unos minutos más? ¿Me autorizaría? ¿Sí? Gracias. Amén, gracias. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida, diga, fe no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Enice, y estoy seguro que en ti a esta hora también hay. ¿Qué le había faltado a Timoteo entonces? Él tenía fe, solo que era como fingida. Y nada más horrible que ir al culto con una fe. ¿Cómo está todo? Bendecida, pastor, amén, aleluya. Y acabaste de agarrarte con tu esposo y le cogiste la cara y cual gata feroz. Bien, pastor, luchas en el espíritu, pero ya vencí. Eso es una fe fingida. Venimos al culto, cantamos y por dentro, que se acabe, ya tengo que irme. La ciclovía va a acabarse ahorita, la ciclovía. ¿Cómo se llama? ¿El acuaparque? ¿Marqueparque? ¿Cuál es? ¿Ah? Esa cosa, eso, sí. Y no a 10 grados, aquí centígrados, esa cosa para... Eso es una fe que, porque tu cuerpo está en la iglesia, pero tu mente está en otra parte. Ay, no vengas al culto porque el pastor te llamó anteriormente. Es que si no voy, el pastor parece un vendedor de Herbalife. Me llama y 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 me llama. Perdón si venden Herbalife. Perdóneme esta y otra, por favor. No vengas porque el pastor te acosa. Así como los que venden tiempo compartido, que llaman y perseveran y asisten. Ay, siéntete dichoso que te llaman. Siéntete privilegiado que te llaman y que no tanto ausencia. Yo nací en una mega iglesia y escasamente el pastor se da cuenta de sus líderes que íbamos. Y éramos sus líderes. Hay gente que dice, yo voy a una iglesia donde entra el Espíritu y son por allá miembros 500 no sé cuánto y por allá, y nunca se quejan. Nunca se quejan que el pastor no las atiende. Nunca se quejan de que nada. ¿Y cómo permanecen allá? Somos tan ingratos a veces los seres humanos que no medimos el amor que hay en una iglesia. Amén. No finjas tu fe. No finjas que todo está bien, pastor, con luchas pero creyendo. Pastor, con dificultades pero creyendo. Reconócelo. Pastor, en el proceso pero creyendo. Sí, acéptalo pero creyendo. Y no vengas porque el pastor se alegre. No finjas tu fe. Timoteo va al culto. Hermanos, ¿cuántos están bendecidos? Y va Timoteo, qué jartera, otra vez otro culto. Qué pereza. Porque los pastores también nos cansamos.
Porque los pastores algunas veces, yo le digo a mi esposa, nos quedamos dormidos. No, mi amor, es culto. Ah, bueno, vamos. Porque algunas veces uno quiere estar, que el cuerpo descanse. Porque cuando me pongo acá, me pongo el traje de super pastor, ¿cierto? Entonces soy fuerte, pero me bajo y sigo siendo un hombre mortal. Un esposo, un hijo, un pariente, un ciudadano. Y cuando uno ve una iglesia ingrata, eso lo desanima más a uno. Porque uno se desgasta, madruga, sacrifica todo y la gente no viene o se queja. Y uno es padre. ¿Vale la pena desgastarme tanto? ¿Vale la pena privarme de tanto para ellos? A veces necesitamos sembrar para cosechar. Y a veces exigimos tanto del altar, pero no aumentamos el amor para que el altar lo siga haciendo. ¿Quiere ver a su pastor alegre? Venga a culto. Así no diezme. ¿Por qué? Porque ¿qué mamá no quieren qué abuela no le gustaría que sus nietos fueran el fin de semana a visitarla? Y la abuelita prepara todo y vienen los niños y así toda torcidita. ¿Qué importa con el chocolatico? Pero ese ratico hace que lo torcido de ella se le olvide. No sé si me hago entender. Y le digo en el mejor sentido de la palabra. Porque le da alegría, le da vitalidad. Porque siente que la aman. Venir a la iglesia no es un asunto de que me des ofrenda o que tengo números. Cuando usted en la iglesia usted está diciendo, yo amo a mi pastor, yo amo ese lugar y la comunión con los hermanos la quiero disfrutar. Cuando usted no va a la iglesia, deja una lectura en el aire con un sinsabor. Porque entonces uno dice, uno está fallando, pero entonces tampoco me lo dicen. Entonces, ¿cómo lo soluciono? ¿Cierto? Entonces, uno como pastor es una lectura a veces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si esta semana le visité y no vino, y si me llamó y fui, y no sé qué, y mercado le di, y pastor, es que nos cogió el día, pastor. Eso duele mucho. Eso golpea. Pablo estaba golpeado por la ingratitud de su hijo espiritual. Pablo estaba golpeado porque le estaba diciendo, increíble que tú tengas una fe hipócrita, una fe fingida. No la aprendiste ni de tu mamá, ni de tu abuela, ni de mí. ¿Por qué la tienes ahora? Y finalizo. Por lo cual, el versículo 7, termino. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? ¿Qué nos desconecta? ¿Qué nos hace descuidarnos? Primero, desconectarnos de la fuente. Segundo, perder el quebrantamiento. Tercero, fingir nuestra fe. Y cuarto, llenarnos de miedo y cobardía. Porque Pablo le dijo a él, Timoteo, Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de ¿qué? O sea que si él tenía cobardía, estaba desarrollando ausencia de poder, ausencia de amor y falta de dominio propio. O sea que Pablo predicaba y Timoteo lo veía como hacía, wow, esos milagros. Pero cuando Timoteo empezó a menguar, a enfriarse, a volverse tibio, carnal, predicaba y no hubo ningún milagro más, faltó el poder. Los cultos eran planos, porque también la gente era plana. Y le faltó amor, ya Timoteo hablaba con hostilidad, ya Timoteo hablaba, porque la gente no quería cambiar voluntariamente y él la quería cambiar a la fuerza. Lo que el Espíritu no convenza, el pastor no lo va a poder lograr. Amén. Y tercero, le empezó a faltar el dominio propio. ¿Sabe qué significa eso? Una cosa es la templanza, otra la paciencia, otra la longanimidad, otra la mansedumbre, otra el dominio propio. 5 cosas diferentes. Paciencia es la capacidad de soportar las situaciones. Eso es paciencia. La capacidad de soportar las situaciones adversas. Longanimidad, la capacidad de soportar las personas difíciles. No pidas paciencia con las personas. Paciencia es para las situaciones o las cosas. Longanimidad es el don de soportar la gente difícil. Mansedumbre, la capacidad de responder sin enojo ante situaciones difíciles. Mansedumbre es la suavidad de carácter. Templanza es la capacidad de decir las cosas en la medida correcta. Cuando alguien con templanza dice lo que es
de la forma correcta. Templanza también se puede conocer como asertividad. Y el dominio propio es la abstención de los deseos pecaminosos. ¿Listo? Ahí le dice un resumen. El dominio propio es la abstención de los deseos pecaminosos. Dios le había dicho a Timoteo: cuídate de las fábulas y de las... ¿Qué le pasó a Timoteo? ¿Qué le empezó a faltar? La estamos entendiendo, ¿verdad? En algún momento de la historia empezó a ver la hermana Lili. La hermana Lili era tan linda. Llegó la hermana Lili. Bendecidos, oro a Dios porque Dios me dio una esposa. Quizás decía a Timoteo: hermana Lili, ayúdeme a orar por la esposa, hermana Lili. Hermana Lili, si está orado por mi esposa, hermana Lili. O tal vez vino la hermana Rupertina, la hermana Pau, y decía: qué hombre. Y Timoteo se lo empezó a creer. Si a usted la gente lo mira con agrado, no es porque usted sea bonito, porque tiene gracia de Dios. La gracia de Dios hermosea lo que usted no alcanza a imaginar. A usted no le falta belleza, le falta gracia. Pida la gracia de Dios. Hasta para pedir un empleo se necesita gracia. Para ir a comer algo, pídalo con gracia. Nunca pelee con un mesero. Usted no sabe lo que le puede servir. Cuando voy con mi esposa, ustedes ven que yo salgo mucho con mi esposa y me divierto mucho con ella. Y nos gusta comer, entre otras cosas. Y siempre con el mesero: ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Trato de ser muy amable. Primero, para que me atienda rápido. Segundo, para que me traiga lo correcto. Y tercero, para que no pase un accidente en el camino. Cuando usted esté afanado: que demora no sé qué. Ay, ay, ay. Hay que tener gracia para hablar. Hay que tener gracia para la gente. Es que yo soy así, pastor, así nací yo. No, pues a quién le importa lo que yo diga, soy así, así seré. No, pues a las que va la dama, ¿cierto? No, usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Usted tiene que aprender a hablar. Y hablar con decencia. Y hablar con amabilidad. Pablo dijo: vuestras palabras sean sazonadas con sal. Dígalas que gusten. Dígalas con sabor, para que la gente diga: wow. El Salmo 45 habla que Jesús es el más hermoso de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Cuando alguien tiene gracia, usted lo escucha y usted no quiere perderse nada de lo que diga. Puede parpadear. Perdóneme, esta y otra, por favor. Pero entonces a veces le pedimos a Dios: bendíceme, dame la mujer que necesito. No pida eso, dame la gracia para que la mujer que necesito me vea. Cuando mi esposa me vio, no le gusté ni 5. Y yo le dije: Señor, ahora sí fue. No sé qué me puedes dar para que ella ponga sus lindos ojos en mí. Ella me veía como un pastor normal. Y quizás por eso me gustó. Porque las mujeres deben darse en su lugar. Y los hombres debemos conquistar. Es el orden de las cosas, ¿verdad? Timoteo estaba carnal, estaba soltero. Él no necesitaba santidad, necesitaba mujer. Hay gente que le dice: no necesita santidad, necesita pareja y ya, le calma todo. Yo me acuerdo en una clase que di en un colegio, había unos jóvenes, y todos me decían: pastor, pero es que esas mujeres de hoy día... No, doctor, porque fui como psicólogo a esa clase. Doctor, pero es que esas mujeres hoy día son todas trajinadas. Nada. No, pues usted tan limpio que está, tan impecable, recién salido del horno. A veces queremos los hombres pedir algo que no somos, que no tenemos. Eso se llama soberbia espiritual.
Más soberbio. No pidas la mujer que tú quieres, porque la Biblia dice que el que haya esposa hay que hallarla en el camino. No está esperándote ahí con la canastica de frutas. Aquí estoy, aquí estoy. Libre soy, libre soy. Ella no está ahí. Yo le pedí a una mujer con unas características extraterrestres. Y Dios me dijo, ¿quieres una extraterrestre o una esposa? Y entendí que no necesitaba lo que mi carne quería, sino lo que Dios quería darme. Aprendamos a ser sensatos en nuestra fe, porque entonces nos pone en un punto de superioridad absurdo, donde hasta Dios ni nos para bolas. Ay, usted me dijo no entendido, entonces quedará abierto y solo. Morirá ahí calentando, era un termostato en 50. No hay más. Hay que dar. Timoteo no había entendido, porque por eso Dios le habló a Timoteo y le dijo, es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Pablo le está diciendo a Timoteo, cásate, Timoteo. Es que hay tantas opciones. Ay, deja de ver el bosque y escoge el árbol. A veces miramos tanto los árboles que quedamos ahí y nos quedamos con una florecita. No, venga, ubícate. Timoteo estaba perdiendo el concepto, se descuidó en su fe, en su ministerio, en su santidad, en su vida privada, en su formación, en su academicidad. Tú no necesitas un policía para ser alguien. Tú necesitas un pastor al lado para que sea santo. Qué horrible tener un policía que le diga, ya oró, ya ayunó, ya leyó la Biblia, ya arrepintió. Ustedes no son niños chiquitos. Ustedes deben madurar en la fe, deben crecer en la fe. Es que el pastor no me ama, nadie me ama, solo mi mamá me mima. Ay, vaya, pues entonces que lo mime ella. Maduremos en la fe. Sí, hay luchas, te apoyo, pero no puedo hacer más de lo que Dios puede hacer en ti. No soy Dios, no soy omnipotente. Bueno, el casi, pero no. Timoteo estaba echando a perder su ministerio, su juventud, su proyecto de vida, y lo más terrible, estaba echando a perder la iglesia del Señor, porque se le estaba volviendo un carnaval su iglesia. Todo en el momento en que decidió alejarse de su pastor, dejar de tener intimidad con el Espíritu Santo, dejar de orar en privado con él, dejar de tener cercanos espirituales y rodearse de mujeres y de hombres paganos. El lenguaje le cambió a Timoteo. Quizás usted nunca ha escuchado una prédica así de Timoteo, pero es el único contexto en el que yo puedo entender, porque a tal punto dice la Biblia que fue eso, que él ya se estaba avergonzando de lo que Pablo era. Se está avergonzando de la iglesia a la que iba. Usted cuando va los domingos, una reunión de qué, una reunión de qué. ¿Quién es su pastor? No lo conozco. Dios sí lo conoce, eso es lo más importante. Hable con amor de su iglesia, hable con orgullo de su iglesia, hable con orgullo de lo que Dios le ha dado. No sea ingrato. Timoteo cayó en ingratitud, Timoteo cayó en descrédito, y la iglesia lo empezó a notar, a tal punto que Onesífero tuvo que ir a donde Pablo y decir, algo está pasando con mi pastor, él ya no es el mismo de antes. Lo mismo que dicen a veces personas, yo no sé qué le pasa a mi papá, pastor, ya no quiere orar. Yo no sé qué le pasa a mi mamá, pastor, no quiero volver a la iglesia. Pastor, no sé qué le pasa a mi esposa. Sencillo, se está desconectando de Dios, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Lo que usted mantenga oyendo me va a demostrar el corazón que tiene. Hoy, cuídate de ti mismo. Cuídate de lo que Dios va a hacer y de lo que enseñas. Y no termines como terminó Timoteo, casi siendo un pecador en medio del altar, casi siendo un impío en medio de la gloria. No dejen a solas al Espíritu Santo. Quizás él ha estado contristado estos días porque le han dejado esperando. Hoy vinieron a la casa, Dios se goza con su presencia, Dios se alegra con ustedes, porque han dicho, mis hijos han venido a verme. Qué gozo siento en mi corazón. Es el gozo que tú nunca debes perder. Amén. ¿Qué tal si oramos? Colócate de pie, por favor, y vamos a orar al Señor. Señor, te doy gracias en esta hora por tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos guía, Señor, tu palabra que es verdad, tu palabra que es claridad,
Tu palabra que hoy nos ha enseñado que nos estamos descuidando, Señor. Estamos descuidando nuestra fe. Estamos descuidando nuestro ministerio. Estamos descuidando nuestra relación de familia. Estamos descuidando nuestra relación, Señor, como hermanos. Quizás todo se volvió para ti rutina. Quizás todo se volvió para ti monotonía, porque tú lo permitiste. Jamás será monotonía estar en la presencia del Señor. Jamás será monotonía estar delante de su gracia. Jamás será monotonía estar ante el Espíritu Santo y decirle: buenos días, Dios. Otro día de esperanza que me das. Oh Señor, gracias porque estoy en tu casa, bendiciendo en tus atrios con alabanza, Señor. Qué privilegio me das esta mañana que mis ojos se abrieron en la iglesia, en un hospital, una sala de velación o 3 metros bajo tierra. Qué ingratitud hay en mi corazón, Señor, porque te he dejado esperando, porque te he dejado a solas, Señor, porque las ocupaciones del mundo han sido para mí mayores que estar a tu lado. Perdóname, Espíritu Santo, porque si he dejado a mi pastor, pues también te he dejado a ti, porque sencillamente pienso que el mundo es más importante, que el mundo me puede dar cosas mejores, y lo que sencillamente hace es quitarme las plumas, quitarme el plumaje que tú me has dado. Señor, hemos visto a una hermosa golondrina que poco a poco se dio sus plumas y que al final se avergonzó hasta del evangelio siendo el pastor de la iglesia. Qué vergüenza, Señor. Si eso lo hizo Él, todos podemos caer ahí, Señor. Nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Hoy lo mejor que podemos hacer es decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por faltarte. Perdóname, Señor, por no ser recto en mis compromisos. Perdóname, Señor, por no ser acorde a lo que tú me enseñas. Perdóname, Señor, porque siento que cosas humanas son más importantes que las espirituales. He cambiado el orden. He invertido el orden y me he alejado de los que realmente me aman. Porque si alguien ora por ti, tiene que amarte mucho. Porque si alguien está orando por ti, tiene que tener algo en tu corazón, en su corazón muy grande por ti. No descuides ese amigo que ora. Cualquiera puede invitarte a pecar. Cualquiera puede invitarte a fornicar. Cualquiera puede invitarte a cualquier cosa. No todos te dicen: estoy orando por ti. No todos te dicen: voy a orar por ti. O aún mejor, voy a orar contigo. Señor, dale fervor a esta iglesia. Trae fervor a esta casa. Así como la iglesia de Éfeso, que era pastoreada por jóvenes, Señor, por un joven. Así como esta iglesia que es nueva, Señor, pero tú le has dado el cimiento y la doctrina. Así te pido que ellos puedan crecer juntos como iglesia, que puedan soportarse en unos a otros, que puedan cubrir las faltas, Señor, y aclararlas en privado. No permitas que la murmuración impere en esta iglesia. No permitas que el juicio a priori impere en esta iglesia. Aún de los líderes que se han ido, Señor, que ya no están, que no comparten comunión y que quizás dejaron un sinsabor en la iglesia, Señor. Yo te pido que hoy ellos puedan soltar eso. Si ya no están, tú los apartaste de la iglesia. Tú los quitaste, Señor. Tenemos que aceptar que la iglesia debe continuar, que la unción debe continuar, que ministrar debe continuar. Pero hoy Dios necesita que usted haga un pacto con Él. No un pacto de dinero, no un pacto carnal, un voto de compromiso de decir: te amaré, Señor. Te amaré, Señor. Quiero amarte más de lo que puedo pasar. Quiero enamorarme más de lo que pueda suceder. Quiero amarte más de lo que pueda pasar y suceder, Señor. Y lo más importante, quiero amarte en mi iglesia. Quiero amarte con mis hermanos. Quiero amarte alrededor, Señor, de los que elevan tu alabanza. Y hoy quiero amarte aprendiendo a adorar. Aprendiendo a entender que cuando levanto las manos no las levanto porque eres digno, las levanto porque soy culpable. Cuando a un detenido lo capturan, dicen: levante sus manos porque es culpable. Cuando tú levantas las manos estás diciendo: fui pecador, soy culpable, pero soy perdonado. Eso es sinónimo de humildad, sinónimo de sencillez, sinónimo de rendición. Y hoy, Señor, enseña a tu iglesia a adorar. Coloca en su corazón espíritu de adoración, de súplica y de gracia. Y que sobre esta casa ellos puedan enseñar el don del amor, pero el don del amor aplicado. Cuando te corrigen, cuando te exhortan, o mejor aún, cuando te llaman y te dicen: ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Oh, somos tan ingenuos para amar, somos tan ingenuos. ¿Puede colocarlo desde el comienzo, por favor? Quiero que hagamos hoy un compromiso con Dios.
quiero que hoy empecemos con el Señor este proceso de fe. Y que todos los que están aquí, aunque sean torpes, ¿qué importa? Dios santifica a los torpes, a los traidores les cuesta. Así que hoy vamos a decirle: Señor, heme aquí delante de ti, Señor, para adorar. Decimos: hacemos hoy ante tu altar un compromiso. Dile: ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar, hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias. Elévalas. Con manos limpias, corazón puro para ti. Señor, hoy volvemos a empezar, Señor. Hoy volvemos a empezar contigo, Señor. No fracasaremos como lo estaba haciendo Timoteo. Una vez más, dile: hacemos hoy ante tu altar. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar. Hacemos hoy. Dile: ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias. Elévalas. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar, no te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré. Dile al Señor que hace ese voto con Él hoy. Cuidaré mis manos, mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar